Vamos entonces a hacer una oración, entregar este tiempo en las manos del Señor y pasar directamente a su palabra. Padre, te damos muchas gracias por el tiempo de oración que hemos podido compartir previamente. Gracias, Señor, por los hermanos que han podido venir a orar junto a nosotros. Y gracias porque tenemos la seguridad de que nos has escuchado. Pero ahora te pedimos también que puedas hablar a nuestras vidas. Así como nosotros hemos hablado contigo a través de nuestra oración, te pedimos que ahora tú hables con nosotros a través de tu palabra. Edifícanos hoy, Señor. Llévanos a ver a Cristo, Señor, a través del libro de Génesis. Y llévanos, Señor, a ser confrontados, edificados, alentados, fortalecidos, exhortados. Todo aquello que tú quieras que tu palabra haga hoy con nosotros, hazlo en nuestras vidas. Háblanos, Señor. Realmente lo deseamos, lo anhelamos, es lo que queremos, que nos hables. Y no hay mejor manera, Señor, que cuando abrimos tu palabra y nos ponemos delante de ella. Así que te pido, Señor, edifícanos hoy y úsame, Señor, para poder hablar a tu iglesia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Les voy a pedir que lean conmigo 2 versículos solamente. Son los únicos 2 que voy a leer hoy. Hoy estamos en nuestro mensaje número 11 en nuestra serie en Génesis y todavía no hemos realmente salido de Génesis 3. Luego yo creo que conforme avancen los capítulos, igual sí que los temas serán más extensos. Yo les dije que a veces les avisaría de que leyeran el texto antes, pero como de momento estamos trabajando textos cortos, no lo estoy haciendo. Hoy quiero trabajar 2 versículos en Génesis 3, versículos 14 y 15, en un mensaje que he titulado La maldición de la serpiente. Y dice así la palabra del Señor. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el calcañar. Cuando nosotros llegamos a este pasaje, nosotros debemos recordar de dónde venimos. Nosotros hemos estado trabajando los versículos previos en Génesis, donde Eva fue tentada por Satanás. Eva cae en la tentación del diablo y comparte de ese fruto prohibido con su marido, con Adán, que come. Y después de eso vemos como Dios empieza ahora a buscar al hombre que, como vimos en el último mensaje, se dedicó a culpar a otros de su pecado. Adán culpó prácticamente a Dios porque al final quien le dio el fruto fue la mujer que Dios le dio. Y Eva culpó a la serpiente porque al final ella comió porque la serpiente la engañó. Entonces nos hemos encontrado en ese panorama donde el hombre y la mujer en el Edén han sido tentados a pecar contra Dios, han sucumbido a la tentación, han sido engañados por Satanás y ahora llegamos al momento donde Dios va a traer el castigo sobre cada uno de ellos. En el día de hoy estaremos viendo el castigo que Dios va a imponer sobre la serpiente y el próximo mensaje será el castigo que Dios impondrá sobre el hombre y sobre la mujer. Pero hoy solo quiero centrarme en este texto por un motivo, porque en Génesis 3:15 encontramos lo que los teólogos han llamado por muchos años el protoevangelio. Nosotros sabemos que al final el mensaje de la Biblia es el mensaje de redención. La Biblia tiene un solo mensaje y es la redención en Cristo Jesús. La vemos desde el principio y la vemos consumada al final completamente. Pero al final todos son anuncios proféticos de la redención que un día se consumaría en Cristo Jesús. Y en Génesis 3:15 encontramos el primer momento donde esa redención es anunciada. La primera vez donde Cristo es profetizado. La primera vez donde Cristo es anunciado de una manera como aquel que vendría a vencer a Satanás. Aquel que vendría a derrotar al enemigo es en este pasaje. Y lo más hermoso es que no fue anunciado por un profeta, no fue anunciado por un apóstol, no fue anunciado por un sacerdote. La primera vez que Cristo es anunciado en las Escrituras, la primera vez que se da el anuncio de la redención a la humanidad, lo hace el Dios eterno, directamente Él. Entonces vamos a analizar estos 2 versículos y lo que vamos a hacer es ver y entender la promesa de redención
aquí mismo. El Señor mira a la serpiente en el versículo 14 y le dice: por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Nosotros vemos aquí a Dios dirigirse ¿a quién? A la serpiente. Y de aquí ha salido de todo, ¿no? Porque aquí hay personas que dicen que como Dios le dijo a la serpiente que una de las maldiciones que traía sobre ella era que andaría sobre su vientre, entonces todo el mundo ya automáticamente, muchos han pensado que la serpiente pues igual iba a dos patas, igual andaba erguida, porque como Dios la condenó a andar sobre su vientre, y de ahí se han hecho muchas especulaciones. Yo soy partidario de enseñar lo que dice la Biblia y no pensar en lo que no dice. Porque vamos a caer en lo yo pienso, puede ser, yo creo, y nuestra fe no puede estar basada en yo pienso, yo creo y puede ser. Nuestra fe tiene que estar basada en la Biblia dice. Yo no sé cómo andaba la serpiente antes de ese momento, yo no sé si iba a dos patas, si iba erguida, si tenía alas y volaba. Yo lo que sé que el Señor le dice que por su acto ha sido maldecida, maldita, de manera que andaría y comería del polvo todos los días de su vida. Pero hay una cosa interesante, que es que yo no creo que Dios esté hablando con el animal. Que es que yo no creo que Dios esté maldiciendo al animal. Porque ahora Dios va a seguir diciendo: y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Y yo no creo que esté hablando al animal. Yo creo que de una manera vemos un diálogo con la serpiente, pero vemos que la maldición no está siendo lanzada contra el animal. La maldición está siendo lanzada contra aquel que poseyó a ese animal y utilizó ese animal para un propósito. Esta maldición no está cayendo directamente sobre un animal. Esta maldición está cayendo sobre Satanás. El diálogo con la serpiente es el diálogo de Dios con quien estaba usando a la serpiente. Es el diálogo de Dios con quien había tomado a la serpiente como instrumento para llevar al hombre a pecar. La maldición no es contra la serpiente. La maldición es contra Satanás, contra el tentador, contra el enemigo de nuestras almas. Y no solo le dice lo que le había dicho a la serpiente, que andaría postrada en tierra y comería el polvo todos los días de su vida, sino que habla de una enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Que quiero hacer una parada, porque aquí salió un grupo casi sectario hace bastantes años. Incluso un hombre que le llamaban casi el último profeta de nuestros tiempos, que usó ese versículo y lo interpretó de esta manera: que a Eva y la serpiente tuvieron relaciones de alguna forma. Porque cuando el texto dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente, ellos interpretaron que era la simiente de ambos, que de alguna manera Eva y Satanás tuvieron un hijo. Pero eso no es lo que dice el texto. Nosotros, cuando vamos a leer la Biblia, tenemos que saber interpretar qué género literario tenemos delante. Tenemos que saber cuándo es algo literal, tenemos que saber cuándo es algo metafórico, tenemos que saber cuándo es algo simbólico, tenemos que saber cuándo es algo alegórico para poder hacer una interpretación correcta. Tenemos textos de la Biblia que habla de las alas de Dios y nadie piensa que Dios tiene alas. Y tenemos textos de la Biblia que habla de que el Señor nos tiene bajo su brazo y nadie imagina cuánto es de largo el brazo de Dios. Pero son textos que de alguna manera ilustrativa buscan dar un reflejo de protección, de cuidado, de seguridad, y usan esas imágenes que para nosotros los humanos son fáciles de entender. Porque entender cómo una gallina tiene a sus polluelos bajo sus alas nos permite entender cómo Dios puede tenernos cobijados en su presencia. Pero esos son textos poéticos, yo no los puedo interpretar literalmente. Hay mucha gente que interpreta textos simbólicos y metafóricos de manera literal y empieza a hacerse ideas raras de animales con tantos ojos y tantas cosas. En algunos casos sí es literal, pero en otros casos no. Lo que estamos viendo aquí es que el Señor ha declarado una guerra que empezó ese día. Una guerra. Una simiente por un lado y otra simiente por otro.
Y lo bonito es que cuando sigamos exponiendo Génesis, porque si uno saca ese texto de contexto puede tener unas enseñanzas raras, pero conforme estudiemos Génesis de una manera consecutiva, veremos cómo esa enemistad se hace constantemente presente en el texto. Veremos como por un lado habrá grupos que adoran a Dios fielmente y por otro lado grupos que son enemigos de Dios. Y veremos cómo esa enemistad va a ser constante en todo el relato de Génesis. Desde aquí Dios está diciendo que de ahí, de ese momento, van a nacer dos simientes. Una que va a pertenecer a la serpiente, una que va a pertenecer a Satanás y una que va a venir de la mujer y que traería esperanza. De la simiente de Satanás no esperaríamos nada. Repito, no es un hijo físico, es un grupo de personas. Pero de la simiente de la mujer habría esperanza. Un día alguien de ese lado iba a pisar la cabeza de Satanás. Nosotros luego veremos cómo aparecen dos hijos en la historia. Uno parece un gran adorador y otro acaba matando a su hermano. Desde ahí ya empiezas a ver las dos líneas de la simiente. Y parece incluso que la historia acaba rápido porque el malo mata al bueno. Pero Dios da otro hijo a Eva. Y ahí promete una cosa. No, yo dije que de esa simiente iba a venir alguien especial. Entonces lo que estamos aquí viendo es una declaración de guerra. Una enemistad que siempre iba a existir entre aquellos que iban a ser de Dios y aquellos que iban a ser de Satanás. Nosotros vemos incluso a Jesús delante de los fariseos. Y ellos creyendo que pertenecen a ese linaje que viene de Dios. Ellos creyendo que son hijos de Abraham. Pero Jesús mira a los fariseos y les dice, si vosotros fuerais de ese linaje, si vosotros fuerais de Abraham, creeríais mis palabras. Pero vosotros sois del diablo, vosotros sois de la otra línea. Jesús mismo hace esa división. Cuando nosotros vemos incluso ese pueblo definido por el apóstol Juan, solo hay dos líneas, hijos de Dios e hijos del diablo. Y no cuando tú lees hijos del diablo en primera de Juan, el que practica el pecado es del diablo, ¿tú interpretas literal que es nuestro padre biológico? No, interpretas que somos de esa parte que le pertenece, Y ahora hay otra parte que le pertenece al Señor. Ese texto está anunciando una guerra declarada, pero lo más hermoso de este texto es que no anuncia solamente la guerra, anuncia el final. ¿Cuánto tiempo llevamos nosotros viendo lo de Ucrania y Rusia? Y hasta hoy vas poniendo las noticias. Y te digo una cosa, hay gente que ya ni las mira. Hay gente que ya de vez en cuando pone la noticia a ver si hay alguna novedad, pero ya llega a ser aburrido, ¿verdad? Pasan meses, pasa un montón de tiempo y esto no acaba. No acaba. Aunque al principio todo el mundo cuando empezó esta guerra también le declaró un final. A ver, Rusia contra Ucrania, esto pinta una derrota asegurada para un lado. Pero en este caso Dios declara una guerra. Voy a poner enemistad entre tú y entre la mujer. Entre tu simiente y su simiente. Y os vais a hacer algo. Tú le vas a herir el calcañar, pero él va a pisar tu cabeza. Y todo eso está anunciando una cosa, que la simiente de Satanás iba a jugar una guerra contra la simiente que tendría Eva, contra ese linaje. Iba a ser su enemigo, iba a golpearle, iba a hacerle daño, pero al final vendría alguien de la simiente de Eva que derrotaría definitivamente a Satanás. El acto de pisarle la cabeza es un acto de derrota definitiva. A las serpientes les puedes hacer muchas cosas y seguir vivas, pero cuando quieres matar a una serpiente, tú sabes a por qué parte tienes que ir directamente. Si le revientas la cabeza a la serpiente, ya no tiene más esperanza. Con que mates esa parte de su cuerpo, con que pises esa parte de su cuerpo, acabaste con ella. El Señor está diciendo que Satanás iba a ser un arduo combatiente, un peleador firme en la batalla, pero que al final el destino de Satanás estaba marcado y era la derrota. Alguien iba a venir del linaje de Eva que iba a terminar pisando la cabeza de la serpiente. Y ahora, sabiendo esto, me gustaría dar un viajecito por la Biblia para que entendiéramos mejor este punto. En primer lugar, vemos que Dios le dice a la serpiente que iba a comer polvo.
Y cuando nosotros vemos esa expresión, comer polvo, aunque nosotros automáticamente pensamos en una serpiente arrastrada por el suelo, esa expresión es una expresión de derrota. Es más, hasta hoy nosotros, cuando hablamos de un partido, una guerra, una batalla, usamos la expresión hacerle morder el polvo. Y es una expresión que nosotros utilizamos para decir que pierdas, ¿verdad? Te ha hecho morder el polvo, te ha pegado una paliza. Nosotros, por ejemplo, cuando leemos Miqueas capítulo 7, versículos 16 y 17, dice: verán las naciones y se avergonzarán de todo su poderío. Se pondrán la mano sobre la boca, sus oídos se ensordecerán, lamerán el polvo como la serpiente, como los reptiles de la tierra. Saldrán temblando de sus fortalezas, al Señor nuestro Dios vendrán amedrentados y temerán delante de ti. Cuando está hablando de naciones que serán derrotadas, cuando está hablando de naciones que perderían la batalla, está hablando de naciones que harían ¿qué? Que pondrían su mano sobre su boca, que sus oídos se volverían sordos, pero ¿qué pasa? Lamerían el polvo como la serpiente y como los reptiles de la tierra. Esa expresión es una expresión utilizada para hablar de una derrota. En este caso está hablando de naciones, pero es lo que Dios le ha dicho a la serpiente. Desde el principio Dios ha anunciado a Satanás que aunque haya jugado esa jugada en Génesis, aunque haya movido ficha en el tablero de ajedrez y parezca que se ha adelantado en la batalla, Dios le ha hecho jaque mate desde el principio. No hay, Satanás, tú puedes mover ficha en esta historia, pero no hay, es una partida que ya tiene un final y yo ya te digo cómo vas a acabar, con la cara en el suelo y al final con la cabeza aplastada. Ahora, Dios anuncia cómo va a llegar esa derrota. Porque Dios podía haber matado a Satanás ahí mismo. Dios podía haber destrozado a Satanás ahí mismo. Pero Dios tenía un plan mucho mayor. Y Dios dice que esa derrota vendría a través de la simiente de Eva. Y eso nos hace pensar en un hijo, el linaje. Y Eva y Adán tienen dos hijos al principio. Nosotros vemos a Abel y nosotros vemos a Caín. Pero nosotros entonces ahí empezamos a ver una actitud de Abel diferente a la de Caín. Abel presenta una ofrenda al Señor que es completamente agradable a Dios. Una ofrenda que Dios mira con agrado. Y veremos cómo Abel de alguna manera era un tipo de Cristo. Pero por otro lado vemos a Caín, que presenta otro tipo de ofrenda que a Dios no le agrada. Y entonces Dios llama la atención a Caín. Caín se enfada por celo, por envidia, por rabia. Y Dios le avisa: cuídate, Caín, que el pecado está ahí a la puerta, está queriendo entrar, como tú le dejes, te va a arruinar la vida. Pero Caín da lugar a sus deseos, da lugar a sus pasiones, da lugar a sus sentimientos, se lleva a Abel al campo y mata a su hermano. Ahí uno podría perder esperanza, porque obviamente Abel era el adorador y Caín era el que no estaba haciendo las cosas bien para el Señor. Entonces, ¿ahora quién queda? ¿Ahora quién queda? Si iba a venir una simiente de la mujer que derrotaría a la simiente de Satanás y parece que el malo ha matado al bueno, ¿qué esperanza hay? Bueno, en Génesis 4:25 pasó algo. Y conoció Adán otra vez a su mujer, y ella dio a luz un hijo, y le puso por nombre Set, porque ella dijo: Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. El Señor había hecho una promesa. Y hermanos, ahí vienen cosas en las que digo, se puede especular. Caín pudo haber prácticamente sido tentado por Satanás a matar a Abel. Nosotros no sabemos si de la misma manera que Satanás quiso tentar a Eva, quiso susurrarle algo a Caín en el oído. No sabemos si Satanás pudo estar en el oído de Caín diciendo: Abel es el favorito de Dios, Abel es el favorito de tus padres, a ti nunca te mirarán con agrado, y llevarlo a matar a Abel. ¿Por qué? Porque desde el principio crees que Satanás se iba a dejar derrotar. Satanás desde siempre ha querido atacar a ese linaje. Y vas a ver cómo lo va a hacer a lo largo de Génesis y de todo el relato bíblico. Ha ido a por personas, ha ido a por el pueblo de Israel, porque al final Satanás sabe que hay un anuncio y quiere matarlo antes de que le pase factura. Entonces puede ser que hasta Satanás piense: no, me volví a adelantar. Dios ha hablado, pero yo soy demasiado astuto y conmigo a lo mejor no va a poder. Y ahí el Señor hace nacer a Set.
Y Eva mira a Set y dice, ese es el sustituto de Abel, el linaje continúa. Y yo me imagino a Satanás mirando a Set y pensando, yo sé que como mate a Set, manda a otro. Porque la realidad es que si Dios ha dicho que una persona de ese linaje pisaría su cabeza, eso es lo que iba a pasar. Así que desde ese momento nosotros vamos a ver, tanto en Génesis como el relato bíblico, que van a ir apareciendo personas y te vas a dar cuenta de algo. Unos van a tener un corazón inclinado a ser fieles a Dios y otros vas a ver que tienen un corazón inclinado a la maldad. Nosotros llegaremos en Génesis a ver a Noé y ver cómo Noé, a pesar de que no es el hombre justo y perfecto, porque al salir del arca pecó, pero vemos a Noé descrito como esa persona de ese linaje de Set, que era un hombre íntegro que adoraba al Señor, pero vemos a todo el mundo haciendo maldades. Todo el rato vamos a ver a un pueblo adorando a Dios con fidelidad y a un pueblo obrando con maldad. Veremos incluso una historia que espero que Dios me dé la gracia para explicarla bien, donde aparecieron unos gigantes, que algunos dicen que los demonios tuvieron sexo con las mujeres, pero ahí no dice demonios y mujeres literalmente, habla de los hijos de Dios, las hijas de los hombres. Usa una expresión diferente, pero usa una expresión que vuelve a referirse ¿a qué? A dos linajes. Y hay una cosa particular, que cada vez que esos dos linajes se han juntado un poco, ha salido algo extraño. Por eso ¿no crees tú que el Señor ha dejado una cosa clara? No os podéis unir en yugo desigual, porque esta historia se trata de dos líneas y no podéis juntar la de Eva y la de la serpiente. Todo el relato bíblico ha sido así. ¿De dónde te crees tú que viene la prohibición del yugo desigual? Habrían dos linajes, dos simientes que no pueden estar juntas, porque están destinadas a acabar eternamente separadas. Y el Señor dice, no os unáis con esos pueblos, porque esos pueblos pertenecen al otro linaje, y vosotros sois míos. Entonces, a lo largo de la historia, eso se va a ir repitiendo. El linaje de Eva siendo atacado por hijos del diablo, por el linaje de Satanás. No hijos físicos, pero espiritualmente hablando. Pero Dios siempre perdonando, guardando y levantando a ese linaje hasta que al final se cumpliera la promesa en aquel que Dios había prometido. Pero a pesar de que nosotros vemos a Abel, y vemos a Set, y vemos a Matusalén, y vemos a Enoc, y vemos a Noé, y vemos a Abraham, y vemos a Jacob, y vemos a Isaac, y vemos a José, y vamos viendo a hombres como Moisés, al final, desde Génesis 3:15, todo se trataba de una sola persona. Todo se trataba de Jesús. El propio Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que lo buscaran en el Antiguo Testamento, porque Él estaba ahí. En Lucas capítulo 24 y versículos 26 y 27, el Señor Jesús dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. ¿Qué hizo Jesús? Les dijo, todo lo que habéis visto que me ha pasado, todo lo que ha sucedido, recuerdan el camino de Maús, discípulos tristes porque el maestro ha muerto, que todo esto estaba anunciado, todo esto estaba relatado, nunca ha estado oculto, quizá no lo habéis sabido ver, pero al final toda la Escritura se trataba de mí. ¿Y por dónde empezó a hablar? Comenzando por, ¿quién escribió Génesis? Cuando dice comenzando por Moisés, yo no pienso comenzando por Levítico, Deuteronomio o Éxodo. Yo me imagino a Jesús diciendo, cuando Dios dijo que la simiente de la mujer terminaría aplastando la cabeza de Satanás, se trataba de mí. Cuando Dios dijo que la simiente de la serpiente mordería mi calcañar, se trataba de mí. Todo se trataba de Cristo. Desde el principio, todo se trataba de Cristo. Abel, asesinado por su hermano. Sangre derramada.
y sangre que clamaba por justicia. ¿No es Cristo asesinado por sus semejantes y sangre derramada que clama por justicia? Noé y un arca preciosa de salvación, un arca donde todo aquel que entra, la muerte que cae sobre el mundo, no cae sobre ellos. ¿No es Jesús nuestra arca de salvación? Y todo aquel que en él está, cuando venga el fin, no tendrá ningún temor, porque será salvo, porque estamos en el arca que es Cristo. El cordero sacrificado en Egipto, que pintó la sangre, con sangre los dinteles de la puerta, para que cuando viniera la plaga de la muerte, no llegara la muerte a la casa de los hebreos. ¿No es la sangre de Cristo, el Cordero de Dios, pintada en el madero, la que hace que cuando llegue la condenación no llegue sobre nuestra vida? ¿No se trata toda la vida de Jesús? ¿No se ha tratado toda la escritura de Cristo? Cristo ha estado ahí. Cristo ha estado en los sacrificios, en las ofrendas, en el tabernáculo, en el templo, en los sacerdotes, en los profetas. Solo que Cristo ha estado de una manera excelente y ellos han sido una representación torpe muchas veces. Pero Cristo ha estado ahí. Siempre se ha tratado de Jesús. Cada vez que tú leas Primera de Reyes, el libro de Jueces, al profeta Ezequiel, al profeta Jeremías, tú pregúntate, no qué está diciendo Dios de Jeremías, o no qué está diciendo Dios de Israel. Esas cosas son importantes, pero pregúntate sobre todo, ¿dónde está Jesús? Porque se trata de Jesús. Se trata de Jesús. Siempre se ha tratado de Jesús. En el mismo capítulo de Lucas 24, los versículos 44 y 45 dice, y les dijo, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y ahora sumamos algo, en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. Hasta los salmos. Hasta en los salmos está Jesús. Hay un montón de salmos mesiánicos que hablan de alguien sentado a la diestra de Dios, de alguien sentado a la diestra del rey, de David, el rey David hablando, dijo el rey a su rey, dijo el Señor a su Señor. ¿A quién habla David en ese salmo? A Cristo Jesús. Está hablando de Cristo Jesús. Siempre se trató de Él. Y me gustaría darte algunos ejemplos. Por ejemplo, la profecía sobre Jacob e Israel, sobre sus hijos, en Génesis 49:10, dice, el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Nosotros vemos una promesa dada a los hijos de Jacob, a los hijos de Israel. Pero esta promesa no es dada a Israel, no es dada a una nación. No hay interpretación más ridícula que pensar que Dios le ha dado el gobierno al pueblo judío. No hay interpretación más ridícula que pensar que el cetro un día estará en una nación que es Israel. El cetro estará en Cristo Jesús. Cuando dice que el cetro no se apartará de Judá, cuando dice que el cetro no se apartará de ahí, ¿quién es? ¿Quién es el león de la tribu de Judá? ¿Quién es el que vendría de la tribu de Judá a reinar? ¿Quién es el que tendría el cetro de la tribu de Judá y que jamás se apartaría? Porque el rey David pereció, el rey Salomón pereció. ¿Y de dónde vendría ese reino que tendría un cetro que no tendría fin? Es el rey Jesucristo. El rey Jesucristo es aquel que ya se estaba anunciando en Génesis. Vendrá uno de Judá que tendrá el cetro en su mano y regirá a todos los pueblos, no un grupo, a todos. Y Él es quien regirá a todas las naciones con su vara de poder, con su vara de poder. Miren también, por ejemplo, cómo en Apocalipsis 5:5 vemos esta expresión. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. De David se había anunciado que un hijo de David, un descendiente de David, se sentaría en el trono de David y reinaría para siempre. ¿Sabían que la esperanza de la gente estaba en Salomón? David había querido construir un templo para Dios, pero Dios le había dicho a David que él no podía hacerlo. ¿Por qué? Porque sus manos estaban manchadas de sangre. Entonces se anuncia un reino diferente, un reino de paz. Y realmente el reino de Salomón fue un reino de paz.
Pero de Salomón tampoco podemos esperar tanto, porque adulteró de una manera terrible y pecó contra Dios amando a mujeres extrañas y adorando a falsos dioses y permitiendo idolatría en la zona de Israel. Pero sí que es verdad que Salomón fue un reinado de paz. Y mucha gente cuando nace Salomón piensa, no, es el hijo anunciado, el que reinaría para siempre, el que haría de Israel una nación grande. Pero no, Salomón acaba pecando contra Dios y Salomón acaba pereciendo. Entonces la gente cada vez se pregunta, ¿dónde está ese rey? ¿Dónde está ese rey que reinaría para siempre? ¿Dónde está el rey prometido a David? ¿Dónde está la raíz de David, el linaje de David que gobernaría para siempre? Y cuando Juan en el libro de Apocalipsis dice, ahí está, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el rey prometido que reinaría por todos los siglos, ¿quién está en esa imagen? Jesucristo. Él es todas las promesas. Él es quien iba a tomar el cetro de Judá. Él era el descendiente de David, la raíz de David que reinaría para siempre. Desde el principio, nosotros vemos que la Escritura anunciaba a alguien esperado por un pueblo. Y lo más triste es que no lo supieron ver. Porque hay un pueblo allí, el pueblo judío sigue esperando a su rey. El pueblo judío sigue esperando a su Mesías. El pueblo judío sigue esperando al que va a derrotar a Satanás. Gracias a Dios que nosotros lo hemos visto. Pero lo hemos visto porque el Espíritu Santo abrió nuestros ojos para poder contemplar a Cristo en estas promesas. Incluso la promesa que Dios le hizo a Abraham. Mira lo que dice Gálatas 3:16. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, a Cristo. Cuando Dios hace un trato con Abraham, nosotros sabemos, Abraham, el padre de la fe, amigo de Dios. Dios hace un trato con Abraham y le dice, Abraham, yo he hecho un pacto contigo que va a durar por todas tus generaciones. Este pacto es para ti y para tu descendencia. Ahí muchas personas consideraban que se hablaba en plural, descendencia, sobre todos aquellos que vinieran del linaje de Abraham. Pero Pablo en Gálatas alza la voz y dice, no se trataba de pueblos, no se trataba de naciones, se trataba de alguien. Aquella descendencia prometida a través de Abraham es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Todas las promesas hechas a Jacob, Israel, Cristo. Todas las promesas hechas a Abraham, Cristo. Todas las promesas hechas al rey David, Cristo. Siempre ha sido Cristo. Cristo es la simiente anunciada en Génesis 3:15. Cristo es aquel que Dios dijo, de su simiente vendrá alguien que pisará tu cabeza. En Gálatas 4:4, Pablo dice lo siguiente, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo y especifica, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Y esa expresión, nacido de mujer, nos hace pensar en algo, simiente. Mujer, Eva, ha llegado. Cuando llegó el día determinado por el Padre, cuando el Dios eterno estableció ese momento preciso en el que vendría y se encarnaría el Hijo de Dios, decidió enviar a su Hijo, nacido de mujer. La simiente anunciada llegó y se encarnó, naciendo en un pesebre. Todo el mundo lo esperaba en palacio, descendiente de David, entre los grandes patriarcas, descendiente de Jacob, y nació en un pesebre, pasando inadvertido, en las sombras, incluso mal visto por algunos, menospreciado por otros, pero empezó a hacer algo que nadie más hizo. Vivir la vida perfecta que Moisés no pudo, que David no pudo, que Jacob no pudo, que Abraham no pudo. Él sí empezó a andar de esa manera, mostrándole a todo el mundo, especialmente al mundo espiritual, que alguien diferente había llegado a la tierra. Que alguien diferente había llegado a la tierra. Por eso cuando Pablo habla de Jesús, lo llama el postrer Adán. En 1 Corintios 15:45, dice así también está escrito,
El primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. ¿Cómo llama a Jesús? El último Adán, el postrer Adán. Adán estropeó el pacto. Adán pecó contra Dios. Dios hace una promesa. Voy a mandar un Adán mejor. Voy a mandar un Adán fiel. Voy a mandar un Adán que no va a ser seducido por el enemigo. Voy a mandar un Adán que no va a ser seducido por Satanás. Voy a mandar un Adán que no va a pecar contra mí. Y ahí llega Jesús, tentado en el desierto, no en el paraíso, en el desierto, con hambre. Adán no, tenía todo para comer, pero Jesús no peca. Por eso desde el principio, los demonios, que a veces saben más que algunos de nosotros, supieron percibir quién era Él. Porque en Mateo capítulo 8 y versículos 28 y 29 podemos leer esto. Cuando llegó al otro lado, a la tierra de los Gadarenos, le salieron al encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros violentos en extremo, de manera que nadie podía pasar por aquel camino, y gritaron diciendo: ¿qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? Has venido aquí para atormentarnos. Y mira esta expresión: has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo. Ellos sabían algo. Alguien va a venir a atormentarnos. Se ha anunciado quién iba a derrotarnos. Se ha anunciado quién iba a pisar la cabeza de la serpiente. Se ha anunciado quién iba a derrotar las obras de Satanás. Y ellos usan una expresión simple que pasa desapercibida para muchos, pero muy importante. Has venido a atormentarnos antes de tiempo. Hasta los discípulos se le resistían a algunos demonios. En algunas ocasiones vemos a los discípulos decirle a Jesús: no podemos. Hemos orado, hemos intentado expulsarlos, pero no podemos. Y el Señor les dice: mira, este género solo sale con ayuno y oración. Pero ahí llega Jesús y no te creas tú que tiene que hacer muchos malabares. Porque solamente con el dedo puede hacerlo y ya los demonios salen y obedecen. ¿Quién es este que los demonios no pueden ni rechistarle? ¿Quién es este que a los discípulos de Jesús se pueden resistir? Que a sus apóstoles pueden incluso jugarles una mala pasada. Pero ¿quién es este que mira a los demonios y les dice: a los cerdos, y se van? ¿Quién es este que mira al mar y le dice: frena, y frena? ¿Quién es este que mira la tormenta y la vuelve bonanza? ¿Quién es este? Ha llegado antes de tiempo, quizá antes de lo que les hubiera gustado, antes de lo que ellos hubieran planificado, pero obviamente ha llegado. La simiente de la mujer está aquí. Esto se está acabando. Dios está estableciendo su reino. Eso es glorioso. Eso es glorioso. Incluso cuando Jesús empieza a mostrar su ministerio público, porque los 30 primeros años de la vida de Jesús son prácticamente anónimos para la mayoría de personas. Solamente él, sus padres, su madre, sus vecinos, sus hermanos lo conocerían. Pero no era una persona reconocida en las ciudades de Galilea. Pero justo cuando Jesús empieza su ministerio público, que empieza con su bautismo por parte de Juan el Bautista en el Jordán, pasa algo. Jesús es bautizado y justo después el texto que sigue es: y fue enviado por el Espíritu de Dios al desierto para ser tentado por el diablo. Cuando Jesús es bautizado por Juan, lo primero que se anuncia es quién es. El Espíritu Santo desciende en forma de paloma y una voz audible desde el cielo a los oídos de todos grita o dice: ese es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Eso no se había dicho de Moisés, eso no se había dicho de Abraham ni de David. David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero no el Hijo amado en quien el Padre se complace. De nadie más aparece en una transfiguración en un monte, junto a Elías y Moisés, y el Señor a ese ser, a ese Cristo transfigurado, le dice a sus discípulos: ese es mi Hijo, a él oíd. Él está por encima de Moisés, él está por encima de los profetas. Cuando es bautizado, lo primero que decide hacer Dios es mandarlo al desierto. Podía haber ido a predicar, podía haber empezado con los milagros. ¿Por qué no empieza con los milagros?
¿Por qué no empieza predicando sus mensajes? ¿Por qué no empieza con el Sermón del Monte? ¿Por qué no empieza con las bodas de Canaán? ¿Por qué primero pasa por el diablo? Porque solo había uno que tenía que saber primero quién había llegado. Todos los demás lo iban a conocer poco a poco, porque nadie sabía de él. Lo iban a ver hacer milagros. Él iba a tener que probarle a todos quién era, ¿verdad? La gente iba a ver sus milagros, su poder sobre los fenómenos de la naturaleza, su palabra, la autoridad de su voz, y la gente empezaría a creer en él. Pero había alguien que ya sabía quién era, y en ese momento aparece. Por eso, lo primero que hace Dios es mandarlo al desierto para ser tentado por el diablo. No era para hacer un ayuno especial, hermanos. El texto además especifica, fue enviado por el Espíritu de Dios al desierto para ser tentado por el diablo. Y en esa tentación, al final de ella, en Mateo 4, versículos 10 y 11, leemos lo siguiente. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces le dejó y aquí ángeles vinieron y le servían. Le tentó, y lo hemos visto, con las mismas cosas que a Eva. Primero, algo agradable para comer. Si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan y come. Luego, le aumenta el ¿qué? Pues la codicia, la tentación de tírate de aquí. El Señor ha dicho, ¿no?, que vendrá y te recogerá con sus ángeles. No tentarás al Señor tu Dios, a mí la arrogancia no. Luego intenta seducirlo con los ojos. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Qué interesante que aquel que parece que tenía tanto poder en aquel tiempo le ofrece poder a él. ¿No le había dicho Satanás a Eva, Dios sabe que seréis como Dios? Eva cayó, Adán cayó, pero el postrer Adán mira a Satanás a la cara y le dice, solo al Señor adorarás. Lo que le tendría que haber dicho Eva. Lo que le tendría que haber dicho Adán. Ahí no le pisó la cabeza a la serpiente, pero ahí le dijo algo a Satanás. Ya he llegado. Ya estoy aquí. Ya no. Quizá pensabas que era Moisés, o pensabas que era Abraham, o pensabas que era Jacob, o pensabas que era José. No era. Los tumbaste a todos. Todos pecaron de alguna manera. Todos fallaron a Dios. Yo no. Conmigo no vas a poder. Lo primero que hace Dios es mandarlo al desierto para mostrarle a Satanás que la simiente de la mujer ha llegado y que su cabeza está cerca de ser aplastada. Porque Jesús es el Evangelio. El Evangelio no se trata de Jesús. El Evangelio es Jesús. Jesús es el Evangelio. Es diferente. Jesús, el Evangelio, las buenas nuevas no se trata de Él. Él es las buenas nuevas. Él es el mensaje. Él es la redención. Jesús es. Isaías 42, 6 y 7 dice, yo soy el Señor, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré. Y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. El Señor anuncia, y tristemente hay gente que piensa que esto se trata de un profeta, algunos de una nación, pero el Señor, cuando dice, tú eres luz para las naciones, tú abrirás los ojos de los ciegos, tú sacarás de la cárcel a los presos, y tú sacarás de la prisión a los que moran en tinieblas. Tú eres el Redentor, tú eres el Mesías, tú eres el Libertador, tú eres el que traerá luz y salvación. Ese texto de Isaías se trataba de Cristo. Por eso Jesús en una sinagoga no dudó en decir, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque el Señor me ha traído para traer libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, liberar a los oprimidos. Y el Señor Jesucristo mira a esos hombres en la sinagoga y les dice, hoy se ha cumplido esta palabra delante de nosotros. Lo quisieron matar, porque tenía que ser un rey, no podía ser el hijo de un carpintero. Tenía que venir con una espada,
y en un corcel, tenía que libertarles de Roma. Ellos estaban oprimidos y ellos eran la gran nación y habían tenido que levantarse y ser la nación que reinara, y su Redentor tenía que venir con una espada como David, que mató a sus 10,000. ¿Y va a venir así? ¿Con sandalias de cuero? ¿Con una túnica? ¿Hijo de un carpintero? ¿Sin oro ni plata? ¿Sin dónde recostar la cabeza? Tú no puedes ser nuestro libertador. Lo que pasa es que la nación había pensado que la libertad sería física, y el libertador prometido iba a traer una libertad espiritual. Ellos querían a alguien que los hiciera libres de Roma, pero Jesús fue alguien que nos hizo libres del pecado y de la muerte y de Satanás. Algo mucho más grande que Roma. Algo mucho más grande que Roma. Y ahí empieza a cumplir su obra redentora. ¿Y cómo lo hace? Haciéndose por nosotros lo que Él nunca cometió: pecado. En 2 Corintios 5:21, Pablo dice: al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Él se hizo pecado por nosotros. El Santo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, puro, inmaculado, lleno de gloria, se despoja de todo y se hace pecado por nosotros, para que ahora nosotros tuviéramos su justicia. Nosotros merecíamos la muerte y la condenación, y nos ha dado su justicia, para que ahora cuando el Padre nos mire no vea nuestro pecado, sino la justicia de Él en nosotros. Él se hizo pecado, lo que éramos nosotros, para que ahora nosotros nos hiciéramos justicia de Dios en Él. Y nos hizo no solo eso, sino nos hizo libres del pecado. En Colosenses 2:13-15 dice: y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndoos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. Ha perdonado nuestros delitos, ha cancelado nuestra deuda. La ley nos declaraba culpables, y en aquella cruz Él ha clavado nuestra acta de sentencia, y con su sangre ha puesto redimidos, justificados. Él ha hecho lo que tú y yo no podíamos. Adán lo estropeó, Eva lo estropeó, Abraham pecó, Moisés pecó, David pecó, Jacob pecó, José pecó, los apóstoles pecaron, los profetas pecaron, y el que no pecó se hizo pecado por nosotros, para que la sentencia de condenación se diera la vuelta y ahora tuviéramos la justicia de Dios, el perdón de nuestros pecados. Y no solo eso, sino que Pablo en ese momento dice que en aquella cruz también hizo un espectáculo público de nuestros enemigos. En aquella cruz derrotó a Satanás. En aquella cruz derrotó a Satanás y restauró lo que Adán rompió, porque de eso se trata la Biblia, hermanos. De eso se trata la Biblia. Se trata de que Adán rompió algo y Cristo lo arregló al final. De eso se trata. Se trata de un pacto que se hizo entre Dios y los hombres y fue restaurado por el Señor Jesucristo con su obra perfecta. En Hebreos 9:15 dice: y por eso Él es mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Él es el mediador de un nuevo pacto. Dios había hecho un pacto con Adán. Vamos a ser tú y yo, Dios y creación, una relación perfecta por siempre, sin muerte. Y Adán lo rompe. Y ahí viene Cristo y restaura ese pacto, y que nos ha regalado una nueva relación con Dios, una reconciliación con el Padre y una vida eterna. Lo que Adán perdió, Cristo nos lo ha devuelto. Cristo nos lo ha devuelto. Y es maravilloso, porque quien nos lo ha devuelto no es un hombre creado por Dios. Dios mismo se hizo hombre, porque solo Dios podía arreglarlo. Ningún hombre podía hacerlo. Ahí Jesús destruyó las obras del diablo,
Primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo, para destruir las obras del diablo. Eso es lo que vino a hacer Jesús. Y en aquella cruz pisó la cabeza de la serpiente. ¿Te lo imaginas? Yo quiero que imagines por un instante, aunque parezca un cuento, pero intentemos imaginar un poco. El primer encuentro de Jesús con Satanás en el desierto, y Satanás diciendo, bueno, hemos perdido una batalla, pero no está la guerra perdida. Y Satanás empieza a trabajar. ¿Cuánta gente llegó a odiarlo? ¿Cuánta gente llegó a lastimarlo? ¿Cuánta gente llegó a insultarlo? ¿Cuántas veces tramaron contra él? ¿Cuántas veces Satanás estaría en el oído de escribas y fariseos para alimentar el odio contra su persona? ¿Cuántas veces Satanás no disfrutaría de todos los complots que se hacían contra él, pero de todos salía ileso, de todos salía libre? No podía contra él. Seguramente cada vez que se acercaba a lo mejor a una mujer de mala vida, Satanás pensaría, la va a mirar con algunos ojos indebidos, pero las miraba con compasión y les predicaba el evangelio. Y a lo mejor Satanás pensaba, ahora se está acercando a borrachos, seguro que se pasa de copas y seguro que se une a la fiesta, y se sentaba a su mesa para predicarles el mensaje de salvación. Y seguramente pensaba, no, ahora se acerca a los leprosos, los va a tocar y va a quedar impuro, porque la ley dice que si toca a un leproso, él se vuelve impuro. Pero los tocaba y ellos se purificaban. Satanás estaría esperando cada día su caída, cada momento su caída, cada instante. Y seguramente cuando Satanás lo vio llegar a Getsemaní y lo vio de rodillas en el suelo, y seguramente cuando Satanás lo vio decir estas palabras, Padre, si es posible, líbrame de esto, pasa de mí este cáliz. Seguramente se estaba frotando las manos como diciendo, ya está, ya ha llegado a su límite, no va a poder, se va a acabar aquí. Pero en un último aliento él levanta una frase más al cielo. Pero no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Adán ya hizo su voluntad, Eva ya hizo su voluntad, pero yo voy a hacer la tuya hasta el final. Y del cielo la voz del Padre respondió lo que nadie pensaría. Hijo, mi voluntad es la cruz. Los discípulos lo niegan, uno lo traiciona, y seguramente Satanás pensaría, bueno, si los suyos le dan la espalda se va a rendir. No vale la pena morir por esta gente, será lógico que piense esto. Tuvo compasión con todos. Seguramente en aquella cruz, después de recibir golpes, insultos y abandono de los suyos, pensaría, bueno, en aquella cruz se llenará de odio y amargura y dirá algo contra ellos en plan, Padre, que caiga fuego. Y los mira y dice, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y al final, al grito de consumado es, Satanás empezó a perder todas sus esperanzas. Pero yo creo que Satanás todavía tenía una. Si se queda en la tumba, esto no ha acabado. Si se queda en el sepulcro, todavía he ganado, porque todos han muerto. Todos han muerto. Un día, Satanás tiene esperanza. 2 días, Satanás tiene esperanza. Pero al tercer día, venció a la muerte. Y Satanás perdió la batalla. Cristo resucitó. El león de la tribu de Judá se levantó y rugió del sepulcro con poder. Yo he vencido. He pisado la cabeza de la serpiente. Eso es lo que anuncia Génesis 3:15. La obra de Cristo en la cruz. Pero esto, además, para ti y para mí nos da una esperanza. Que Cristo es el vencedor. Pero una cosa, cuando vence un capitán, no vence solo. La victoria es para todo su ejército. Nuestro capitán venció, pero la victoria nos la dio a todo su ejército. En Romanos 16:20 el apóstol Pablo dice, y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás
debajo, y mira lo que afirma, ¿debajo de dónde? De vuestros pies. ¿A quién está hablando Pablo? Porque no está hablando de Jesús ahí. Sí, el Dios de paz aplastará a Satanás. ¿Y dónde lo va a poner? Debajo de vuestros pies. Porque la victoria de Cristo sobre Satanás, la victoria del Dios de paz sobre Satanás, es vuestra victoria. Él ha vencido y por eso vosotros sois libres del poder del maligno. El mundo yace bajo él. Él ya no tiene dominio sobre vosotros porque él ha vencido por vosotros. Erais reos del diablo, erais hijos de él, erais pertenecientes a su pueblo, dominados bajo el pecado, que él trabajaba en esta sociedad. Pero Cristo le venció en la cruz y os dio esa victoria. Satanás ya no reina sobre vosotros. Cristo venció y nos hizo más que vencedores. En Romanos 8, 37 al 39 dice, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La cuestión aquí, y con esto termino, amada iglesia, la cuestión es la siguiente. Si realmente Satanás ha sido aplastado bajo nuestros pies, ¿por qué nos sigue jugando tan malas pasadas? ¿Por qué tenemos tantas advertencias de cuidado que anda como un león rugiente? Si Cristo lo derrotó en la cruz, ¿por qué sigue haciendo cosas? Porque en el relato bíblico hay cosas que vemos que las llamamos ya, pero todavía no. Son cosas que ya se han conquistado, pero todavía no ha llegado el último día. Satanás ya ha perdido y nosotros ya somos más que vencedores. Lo que pasa que mientras sigamos transitando en esta tierra, todavía no veremos, y esta palabra es importante, consumada esa victoria. Pero habrá un día que sí. En Apocalipsis 12:9 dice, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. El libro de Apocalipsis narra la derrota definitiva de Satanás. Y una de las cosas que le llama Satanás es la serpiente antigua, aludiendo a Génesis. Aunque hoy Satanás nos tiente, no nos domina. Aunque hoy Satanás nos busque alrededor como león rugiente buscando a quien devorar, no nos domina. Porque ya hemos recibido la victoria por medio de Cristo. Él ya no tiene dominio sobre nosotros. También tenemos una promesa que el que es de Dios, el maligno no lo toca. Y a pesar de que sigue haciendo cosas, él ya ha perdido. En aquella cruz fue sentenciado. Solo que todos aguardamos ese día glorioso final en el que estaremos en gloria con Cristo para siempre. Y Satanás ya no estará más, porque será condenado para siempre, por toda la eternidad. En esa parte de la historia, Satanás pudo tentar a la humanidad. En la parte final, en la gloria eterna, Satanás ya no tendrá esa oportunidad. Habrá sido condenado para siempre. Así que, iglesia, ten esperanza. El Cristo prometido en Génesis 3:15 ya vino. Y por la obra del Espíritu Santo que te dio fe, tú ya has creído en él. Jesucristo nuestro Señor. Ahora, oremos para aquellos que todavía no han visto a Jesús. Oremos para todos aquellos que todavía están bajo el linaje de la serpiente. Oremos para todos aquellos que todavía son hijos del diablo, para que el propio Señor, por medio de su Espíritu Santo, alumbre sus ojos, para que también puedan ver a Cristo como nosotros lo hemos podido ver. Y en este mundo, velemos, sigamos batallando como extranjeros y peregrinos, luchando contra las pasiones de nuestra carne, fortaleciendo nuestra fe en el Señor, pero cuando sintamos el zarandeo del enemigo, el susurro en el oído de Satanás diciendo voy a por ti, descansemos seguros y digámosle sin temor, Cristo ya te venció. Yo solo espero el día final donde ya no tendrás más poder para tentar a nadie, pero mientras me tientas no puedes hacer otra cosa, porque yo soy libre por la sangre del Cordero. Ten esperanza. Jesús venció todo.
Él te ha dado redención, te ha reconciliado con el Padre. Él ha derrotado el pecado, Él ha derrotado a la muerte y ha derrotado a Satanás. A ti y a mí solo nos queda hacer una cosa: orar y velar hasta que llegue el día de estar en gloria. Solo hagamos eso, confiados en el Señor. Y si tenemos alguna caída por el camino, llénate de esperanza, porque Jesús no pagó por algunos pecados. Él perdonó todos tus pecados. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, por habernos recordado hoy el Evangelio. Señor, los que estamos aquí somos creyentes, somos tus hijos, somos tu pueblo. Pero qué bueno es volver a recordarnos el Evangelio. Qué bueno es volver a recordarnos las buenas nuevas de salvación. Qué bueno es volver a recordarnos la obra perfecta y redentora que Cristo hizo en aquella cruz, donde aplastó las obras de Satanás, donde derrotó la cabeza de la serpiente, la pisó y derrotó al enemigo para siempre. Señor, que este mensaje de hoy no solo nos recuerde que toda la Escritura se trata de Cristo, sino que además dé fortaleza, fe, aliento y esperanza a mis hermanos. Te pido que hoy fortalezcas la fe de todos ellos y que uses esta palabra para que sigan caminando confiantes como el ejército vencedor, porque nosotros estamos en medio de la batalla, pero la batalla ya ha sido vencida por nuestro Señor Jesucristo. Que caminemos como vencedores, mirando hacia el cielo, donde está Cristo sentado a tu diestra. Gracias, Padre, por tu palabra perfecta. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.